En esta oportunidad vamos a exponer sobre membrana celular y transporte de productos químicos, para lo cual vamos a indicar que la célula es una unidad anatómica funcional de vida. Esto nos quiere decir que es independiente y que va a estar independizada de lo que es el medio externo gracias a que tiene una membrana celular. Bueno, la membrana celular dentro va a albergar diferentes organelos y va a tener diferentes compartimentos, núcleos, organelos, ¿no? Bueno, hablemos de la membrana en general. Fíjense que la membrana, si vamos a permitir que esta interactúe con otra célula, pues esta no va a perder su integridad celular, gracias a que la membrana celular la protege. Bueno, si por ejemplo va a tener que interactuar con algunas sustancias que le pueden hacer nutritivas, como las que ingresan, también van a permitir que algunas ingresen y algunas que nocivas no ingresen. A eso se llama permeabilidad selectiva. ¿Y quién lo realiza? La membrana celular. Por ejemplo, si nuestro sistema inmune está funcionando óptimamente, ¿cómo va a reconocer que nuestra célula va a ingresar, no? La va a reconocer gracias a que hay en nuestra membrana proteínas de reconocimiento y no la va a destruir. También la membrana puede desencadenar grandes respuestas dentro del citoplasma, una respuesta celular entera. Por ejemplo, cuando llega una hormona, la de crecimiento, le dice que esta pueda crecer, entonces la célula se predispone para realizar la función. Otros nombres que le dan, plasmadema, membrana celular y membrana plasmática que le dan, ¿no? Bueno, es importante saber la estructura de la membrana celular. Nos vamos a basar en la teoría del mosaico fluido propuesto por los dos científicos, en la que ya podemos ver que ellos indican que la membrana celular es una bicapa fosfolipídica, monocapa, ahora como vemos en la imagen, y la de abajo bicapa, con las dos, ¿no? Ya tendríamos una bicapa fosfolípida. Los de arriba, los amarillos, son los fosfolípidos, que vamos a ver más adelante a detalle. También encontramos dentro de la bicapa y por fuera proteínas, como vemos en la imagen, son con estructuras globulares normalmente, que están ahí prácticamente encima de nuestra bicapa fosfolípida. También vamos a encontrar lo que ahí está, es el colesterol. Lo que se ve amarillito es eso, ¿no? Y también va a permitir diferentes series de funciones. Y finalmente vemos lo que son los hidratos de carbono presentes. Bueno, también podemos ver cuál es la proporción que tiene en cada una de estas, ¿no? Su estructura. Y como vemos en la imagen, puede llegar a tener esos porcentajes. La proteína puede estar entre un 55% y también depende de dónde se va a encontrar la membrana y se puede modificar. Los fosfolípidos 25%, el colesterol en 13% y como vemos los demás, ¿no? Bueno, ¿cuánto llega a medir esta membrana celular? Podemos ver que en la microfotografía tenemos ahí la bicapa fosfolipídica y podemos ver que cuánto mide cada una de estas franjas. Y la primera franja mediría un 2,5 nanómetros, la del centro 2,5 nanómetros y 2,5 nanómetros. En total, cada segmento nos da 7,5 nanómetros de grosor de nuestra bicapa. Puede llegar a veces hasta 10 nanómetros. Bueno, ahora vamos a indicar sobre los fosfolípidos. Como vemos, estas moléculas son la matriz estructural que tiene la membrana celular, ya que si vemos por fuera, vemos gran cantidad de las capas de los fosfolípidos presentes en la misma. Se podría decir que prácticamente que esto es como un mar lleno de fosfolípidos, donde están las proteínas ahí, ¿no? Predispuestas en diferentes lugares. Bueno, en cuanto a la matriz estructural, estas tienen, la parte de arriba tiene la naturaleza anfipática, es decir, arriba tiene la parte hidrofílica, quiere decir que tiene apetencia por el agua. Y si vemos en la membrana celular, en el medio extracelular y en el medio acuoso y en el medio intracelular también tiene. Por lo tanto, ¿cómo es que se relacionan estos? Gracias a la parte hidrofílica, que tiene apetencia por el agua. Pero también hay un segmento que es hidrófoba. Este segmento hidrófoba que es el centro, que se encuentra en el centro, y prácticamente este nos da la característica por lo siguiente, ya que en el núcleo del fosfolípido está el glicerol. Entonces, el glicerol tiene una parte unida al fosfato, y el fosfato le da la característica hidrofílica. Polar quiere indicarse a que se refiere que se puede referir o contactar con moléculas de carga positiva. En cambio, la parte hidrófoba, las colas que vemos en la imagen, estas prácticamente son los ácidos grasos y tienen característica no polar, por lo tal no permite que interactúe el agua del medio exterior al medio interior. Está siendo como una muralla prácticamente. Bueno, si vemos ahora ya las bicapas, podemos ver que esta naturaleza está separada por segmentos, ¿no? Hidrofílica, hidrófoba y hidrofílica. Bueno, continuando con lo que es la parte ya 2, que pues indicamos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que hay sustancias hidrosolubles, la glucosa, la urea y el agua.
Estas en sí no pueden atravesar este medio de la parte hidrófoba, ya que es hidrófoba, no puede pasar. Hay sustancias que son liposolubles, que son solubles en lípidos, como la parte de oxígeno. Esos pueden pasar, ¿no? Entonces pueden pasar tranquilamente. Bueno, en cuanto a la permeabilidad selectiva, está dado en cuanto a la estructura de la membrana celular. Esta permeabilidad puede mover sobre su propio eje. Eso se llama rotación. Estos pueden trasladarse a través de movimientos de traslación. También pueden rotar de posición, ¿no? De arriba a abajo. Esos movimientos, ¿no? En los cuales gastan energía. Estos movimientos nos permiten fluidez. Aquí son algunas sustancias que están ahí, también tienen ese nombre. Bueno, el colesterol es una molécula levemente anfipática que también participa en lo que es la fluidez de la membrana. Tiene un núcleo esteroideo y un grupo oxidrilo que se va a unir a la cabeza de los fosfolípidos, que le va a dar esta característica. Bueno, ahora podemos notar que algunas sustancias van a atravesar lo que son la membrana celular gracias a que el colesterol le está dando la fluidez a esta membrana, y esto puede depender de la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad, y a menor temperatura, menor velocidad. Bueno, el colesterol juega ese papel importante. Ahora las proteínas también son bastante importantes, ya que las podemos encontrar dos tipos de proteínas en la membrana celular. Aquellas que son de naturaleza integral y periférica. Las integrales o intrínsecas también son aquellas que están atravesando la membrana celular completamente, ¿sí? O están incrustadas en parte de la membrana. En cambio, las periféricas están afuera, unidas laxamente y también unidas a la membrana celular. Las integrales pueden ser proteínas transmembranales, pueden ser según sus canales, transportadoras o receptoras. Esta, que está en el centro, puede funcionar como un canal, haciendo como un paso que pase una sustancia del medio exterior, como el agua que no podía ingresar, que pueda pasar por este medio al medio intracelular. O también que puedan permitir algunos iones que no puedan pasar por la membrana celular lipofílica. Por ejemplo, como los cationes de potasio. Bueno, hay dos tipos de canales, sin compuerta y con compuerta. Los con compuerta, prácticamente, estas tienen una porción que les va a permitir, tal vez es como un sellito que le tienen, pero que les permite pasar. Pero debido a una activación de voltaje, con un estímulo correcto, con una activación mecánica o con activados de proteína G, pueden pasar. En cuanto a las proteínas transportadoras, existen de dos tipos, el de pasivo y el de activo, que lo vamos a ver un poco más adelante a profundidad, que también es una forma de transporte, ¿no? En el primero, en el pasivo, no gasta energía, y en el segundo sí se gasta, que lo veremos más adelante. También las proteínas que actúan como receptores, son aquellas que van a ejercer una respuesta a través de proteínas ligadas. Bueno, veamos un poco ya sobre lo que es el transporte más netamente. Podemos ver que los gases que prácticamente respiramos diariamente, las células tienen que ser eliminados y también absorbidos estos gases. ¿Pero de qué forma? Podemos ver, como en la imagen, estos van a defender de algunas cosas, como en la célula. Podemos ver que existen dos medios, extracelular y el oxígeno, en este caso, que llega a los pulmones, va a estar en el medio extracelular, va a tener que atravesar lo que es al medio intracelular para que se pueda utilizar en el metabolismo. En cambio, lo que es el dióxido de carbono tiene que salir del medio intracelular al extracelular para poder eliminarse, ¿no? A través de la respiración. Bueno, aquí entonces existe un cambio, hay un transporte a través de la membrana que va a permitir esto. También vemos otro ejemplo, cuando nos alimentamos, ¿no? Los alimentos llegan al intestino, tienen que absorberse, ¿no? Y al absorberse, pasarse a la célula, al medio extracelular, también con el anterior ejemplo. Ejemplo, la glucosa. Esta glucosa no puede pasar rápidamente como el dióxido de carbono o el oxígeno. Esta tiene que valerse de una proteína, de un transportador, también llamado carrier, que le va a permitir este paso. Pero igual hace que ese transporte sea de membrana celular. Pero aquí hay un ejemplo más a profundidad, ¿no? A nivel atómico podemos ver que el sodio y el potasio en el medio extracelular son los electrolitos más importantes, ¿no? Que podemos ver que en este medio extracelular tenemos mayor cantidad de sodio y menor cantidad de lo que es de potasio, ¿ya? Y en el intracelular es a la viceversa. El sodio es menor y el potasio es mayor cantidad. Bueno, entonces, ¿cómo vemos esto? ¿Por qué existe esta diferencia? Es porque aquí existe un transportador que cumple esta función, ¿no? De darle esa diferencia de concentraciones. Pero imaginémonos
que estamos introduciendo fármacos a nuestro cuerpo. Entonces este fármaco, al igual que las moléculas del cuerpo, se van a componer por sustancias que tienen que atravesar la membrana celular y producir un efecto, los fármacos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es importante conocer el transporte, sí, ya que estos fármacos van a producir un efecto deseado o tal vez no, sí, pero va a depender de la dosis que le echemos. Bueno, en cuanto a los dos tipos de transportes, el transporte pasivo y el activo. El transporte pasivo, este es un transporte muy sencillo, no requiere de energía, en cambio el activo requiere de energía y es un poquito más complejo. Bueno, en cuanto a diferencias, vamos a aclararlas para entenderlas mejor. En cuanto al transporte pasivo, podemos ver que esta está ubicada en la bicapa lipídica, las proteínas de transporte. Como vemos en la imagen, el activo, en cambio, siempre va a ser en proteínas y siempre en bombas, ¿no? Entonces, eso va a ser sus ubicaciones. En cuanto a la dirección de flujo de las sustancias, podemos ver que estas sustancias en el pasivo tienen de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Ese transporte va a ser pasivo porque no requiere energía, simplemente es la cantidad de sustancia que está mayor. Esto se conoce como la energía cinética del movimiento. Lo que va a tratar de hacer es igualarse al lugar que tiene menor cantidad. Y también esto se conoce como gradiente de concentración, es decir, es la diferencia de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Bueno, en el transporte activo lo que sucede es que es lo contrario. Hay un flujo de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. ¿A qué se debe todo esto? A que en el pasivo tenemos un gradiente eléctrico y químico. Entonces de aquí, de un lugar de mayor a un menor. Y en cambio el activo se va en contra del gradiente, es decir, de un lugar de menor se va al mayor. Bueno, ahora continuando, podemos ver en cuanto a la energía. Como ya indicamos, el transporte pasivo no gasta ATP. Solamente va a depender de la energía del movimiento de las moléculas para pasar de un lado a otro. En cuanto en el transporte activo, este sí va a requerir un gasto de energía de ATP, ya que es una enzima que va a agarrar el ATP, la degrada y que produce energía para que transporte de un lado a otro a las moléculas, ¿no? En el transporte pasivo puede hacer ese movimiento como vemos en la imagen por la bicapa para algunas sustancias y por algunos canales para otras sustancias. En cambio, si son sustancias ya muy grandes, ahí hablamos de un tipo de difusión un poquito más complicadita, ¿no? Esta primera se conoce como difusión simple y es más sencilla. En cambio, la difusión facilitada se va a producir gracias a que hay moléculas que son de un lado a otro, siguiendo su gradiente, pero no pueden hacerlo. Entonces, tienen que pasar por esta. Hay una proteína que va a facilitar ese transporte. Por eso ese transporte se conoce como difusión facilitada, porque alguien lo va a ayudar. Bueno, en el transporte activo primario, sí requiere energía, sí va a generar un gradiente, pero va a ir en contra de un gradiente prácticamente para transportarlas. ¿Qué es lo que aquí sucede? Genera un gradiente, ¿no? En la parte de arriba, mayor cantidad de moléculas. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que seguir este gradiente. Existe otra molécula en la cual otra molécula se une a la que ya ha salido para volver a ingresar a la parte interna y volver a seguir ese ciclo, ¿no? Entonces, a esto se conoce cuando pasan dos diferentes moléculas como transporte activo secundario. Bueno, ahora vamos a ver un poco más, ¿no?, de cada uno en cuanto a la difusión simple. Aquí, ¿qué pasa? La difusión simple prácticamente va a depender de muchas cosas. Uno, de las moléculas siempre tienden a difundirse, especialmente las que son gaseosas, ya que estas moléculas van a tratar de ocupar todo el espacio donde se encuentran. En la membrana celular ocurre casi lo mismo. Las moléculas del celular tratan de unirse a otra cantidad de moléculas que están en la otra parte de la capa. ¿Pero de qué depende todo esto? Uno, del gradiente de concentración. Si hay un gradiente de concentración en un lado, las moléculas van a tender a difundirse en la parte del otro lado. ¿De qué más depende? De la solubilidad de las moléculas. Si algunas son liposolubles, pueden pasar estos rápidos, pero en cambio el agua, las que son hidrosolubles, pueden disminuir. Y es muy difícil que estas puedan pasar. ¿De qué más depende? Del tamaño de las moléculas. Las moléculas, si son pequeñas, pasan, pero si son las moléculas... Estos sodios son los famosos electrolitos. Son moléculas pequeñas, bueno, átomos
pero tienen carga. Entonces, al tener carga, ellos no pueden pasar por la membrana y requieren de un pasaje especial para poder pasar, ¿no?, por la membrana. En cuanto a la superficie, si la membrana es muy gruesa, entonces las moléculas tardan en difundir a la otra parte interna de la célula, o también de la superficie, ¿no? También de eso va a depender. A todas estas cositas se les llama lo que es la ley de Fick, que nos indica lo que se conoce como la permeabilidad. Pero ¿qué es importante acá también? ¿Cuáles son las sustancias liposolubles? Son aquellas que son no electrolitos, como los gases, porque atravesan fácilmente la membrana, pero aquellas que son electrolitos y agua, y son nitrofílicas, que son muy grandes, no van a poder pasar fácilmente la membrana como los gases. Entonces, ¿qué hablamos de estas? Hablamos de tenemos que aquí mencionar canales. Pero ¿qué nos importa conocer? Aquellos canales que tienen compuerta y los que no tienen compuerta. En los que son sin compuerta son las acuaporinas, que son el agua, que a través de la membrana celular pasan, ¿no?, por estos canales. O sea, permiten como que la fuga de cationes, ¿no?, por este medio. Pero aquellas que tienen con compuertas son proteínas, ¿no?, de estos cationes específicamente. Ya los de teta y no les permite, digamos, pasar, ¿no?, fácilmente. Pero ¿qué sucede con estas? Pueden modificar su estructura y permitir el paso. Pueden abrir la compuerta, pero ¿qué va a depender? Aquellas que son activadas por voltaje pueden modificarse su voltaje y hacer que la compuerta tal vez se abra y puedan pasar al otro medio. Es decir, el positivo se va a traer por el negativo y el negativo por el positivo, ¿no?, para hacer este transporte. Pero también pueden depender de lo que son este tipo, como vemos en la imagen, también de la glicolina, también ayuda a que esto pueda existir, ese transporte. En cuanto a la difusión facilitada, podemos ver a ver dónde ocurre y qué pasa. En aquí prácticamente va a depender de algunas proteínas. Estas proteínas son específicas, como las conectas carriers, tienen que ayudar a facilitar este paso, ¿no? Pero ¿qué moléculas, por ejemplo, y qué características tienen estos transportadores? La primera es la estereoespecificidad. Estas moléculas hay que nuestro cuerpo las reconocen, como la de glucosa, la reconoce, pero la glucosa nuestro cuerpo no reconoce por nuestro cuerpo, no le es útil tanto. Entonces, ¿qué pasa? No lo reconoce, y aunque las dosis de glucosas no la reconoce, y la orientación de sus átomos no le permite, ¿no? Entonces, la D-glucosa tiene una orientación que nuestro cuerpo sí reconoce, entonces por ende sí puede atravesar y pasa. La otra característica es la saturación. La saturación, es decir, ¿qué pasa? Este transportador puede llenarse, puede saturarse. Cuando se satura, prácticamente ahí alcanzaría el transporte máximo, porque ya está muy lleno, ya no puede pasar. ¿Qué más puede ser? La competición. Es decir, que puede ser competitivo. Es decir, el segundo transporte puede transportar la lactosa. Puede tener ya dos moléculas, uno que pasa la galactosa. Luego la glucosa puede pasar. Pero aquí, ¿qué pasa? Como existen dos diferentes tipos de molécula, en aquí empiezan a competir, ¿no? ¿Quién va a entrar primero? ¿Quién? Entonces ahí existe como la competición entre ambas. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el transporte activo primario, donde vamos a ver las bombas. Tienen un gradiente, van a encontrar un gradiente y usan ATP. Aquí vemos que tenemos sodio afuera y potasio en gran cantidad. Bueno, también vemos un poco sobre la estructura. ¿Qué sucede acá? Podemos ver que esta proteína tan especial tiene transportadores en ambos lados de la membrana. En la parte externa tiene tal vez menos potasio, que nos dice la norma que va a ir en contra de los gradientes, va a ir a un lugar donde hay más potasio. Tiene receptores extracelulares para el potasio. Lo mismo para el sodio, en la parte intracelular tiene menor cantidad. Aquí esos receptores van a trasladarlo al medio donde tienen mayor cantidad, que sería el extracelular. Y aquí van a estar los receptores. ¿Pero cuánto se transporta? 2 potasios por cada 3 sodios. Bueno, luego vemos acá la enzima. También tiene una enzima, esta enzima llamada ATPasa. Esta enzima, ¿qué es lo que realiza? Vamos a ver más adelante. También vemos las bombas. ¿Dónde las encontramos? Las encontramos en las neuronas, sobre todo en el músculo esquelético. Y también hay bombas de calcio, bombas de hidrógeno, como en el estómago, ¿no? Ácido clorhídrico. Bueno, si nos fijamos en la concentración y la dirección, va a ir de menor concentración a mayor concentración, de menor concentración a mayor concentración. Bueno, ¿qué es lo que se realiza acá? El ATP ingresa esta enzima, la reconoce, la degrada. Al degradarla la libera un fósforo y el ATP se convierte en ADP. Y este fósforo liberado, esta
y esta estructura nos da ya gran energía. Y debido a esta liberación existe lo que es ese transporte. Estos receptores hacen que ya se transporte el sodio de adentro hacia afuera y el potasio también a la parte interna. Pero ¿qué sucede acá? Este gradiente que va sucediendo tiene que nivelarse, y para que exista esa nivelación, pero a partir de aquí, de canales que vemos en la parte derecha, van pasando lo mismo, ¿no? Y el transporte activo secundario, podemos ver que también va a depender de lo que es la bomba de sodio, pero ¿de qué va a depender? También, a ver, acá también se utiliza lo que es la energía, también se transportan lo que son las moléculas, se produce lo mismo que en el transporte primario, pero ¿qué pasa acá? Este gradiente nos genera una energía residual. Esta energía residual, la que se va perdiendo tanto externa como internamente, parte externa, perdón, va a ayudar a que por estas proteínas puedan atravesar a través de moléculas unidas, es decir, sodio como glucosa. Y a esto se le conoce como simporte o cotransporte, porque estas van a ir en un mismo sentido. Ya, entonces a esto se le denomina cotransporte. En cambio, ¿qué sucede? Si se va a utilizar esa energía residual para trasladar de un lado, de otra, una parte de extracelular y una de intracelular, se conoce como antiporte o cotransporte, cuando van en sentido contrario, como sodio-calcio. Bueno, esto significa que los transportados van a estar en diferentes, ¿no?, posiciones exterior-interior. ¿A qué nos referimos con la bomba de sodio-potasio? Es una bomba electrogénica y va a generar lo que es un desequilibrio eléctrico a través de la membrana. Esto va a contribuir al potencial de membrana. Bueno, cuando una célula está en reposo, podemos ver que el potencial de membrana se conoce como potencial de reposo. El potencial de reposo para poder propagar señales eléctricas que viajan a lo largo de los nervios. Por eso los venenos que desactivan esta bomba de sodio de potasio impiden el correcto funcionamiento de... Bueno, la bomba de sodio también es clave en la actividad cardíaca y desempeña un papel importante y fundamental en nuestra capacidad para absorber un número considerable de nutrientes. Para ello debemos tener el equipo de protección personal, que son el guardapolvo con mangas largas, el uso de los guantes y el uso de barbijo o mascarilla. El transporte celular. El transporte celular es un intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. Existen varios tipos de transporte celular. En el presente video realizaremos el transporte celular mediante la ósmosis. Para el presente video utilizaremos estos materiales, que serán una papa, sal, 2 recipientes de vidrio y agua. Procedimientos. Primeramente, realizaremos una cortadura de la papa, que será a la mitad. Como observaron, dividimos la papa en dos. Una la pondremos a cocer y la otra estará cruda. 15 minutos de haber hecho cocer la mitad de la papa, realizaremos un hueco en el medio de las dos papas, en la cruda y en la cocida. Realizando los huecos en ambas papas para estas luego colocarlo en los recipientes. Seguidamente vamos a bajar un pedazo de las papas para que estas no puedan moverse al momento de estar dentro del recipiente. Como observamos en el recipiente, tenemos las dos papas, esta que es cocida y esta que es cruda. Seguidamente agregamos lo que es el agua
en ambos recipientes. Y colocamos el sal dentro de los huecos. Pasadas las 3 horas, como podemos notar la diferencia, que en la papa cocida sigue manteniéndose lo que es el sal, y en la papa cruda vemos que el sal se diluyó pasadas las 3 horas. Esto es debido a que en la papa cruda se debe a que el sal es absorbida por el agua gracias a las células vivas que tiene la papa. En cambio, en la papa cocida, esto se debe a que las células ya estaban muertas por el hecho de haberlas cocinado